Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, curso Perspectivas Culturales, video editado por Elizabeth Gómez, Hernán Rivas Martínez, Uberabel Lozada, Jenny Maritza Rincón y Lady Jimena Parra. Vamos a conocer qué es cultura. La cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Ahora vamos a conocer qué es cultura para nuestra gente. Al estudiante de bachillerato frente a la pregunta ¿qué es cultura? Entonces, por favor, nos da su respuesta. Bueno, la cultura es la forma de tratar a la gente, su educación, su ética, su respeto hacia las demás personas, o como también puede haber culturas en diferentes países o partes de los bailes, la gastronomía, su comida, de sus regiones, de todo eso también puede haber cultura en ese aspecto. ¿Sí? Gracias, muy amable. Buenas tardes, a continuación haremos la entrevista al profesional en las ciencias sociales. Frente a la pregunta ¿qué es cultura? Por favor, nos da su respuesta. Bueno, la pregunta cultura, tiene varios conceptos, varias explicaciones. Una de las más comunes es un conjunto de conocimientos o ideas que se adquieren mediante las costumbres de un pueblo. Esas costumbres caracterizan la vida, el comportamiento, la trayectoria que lleva a un pueblo. Entonces, como conclusión podemos decir que son los conocimientos que adquiere un pueblo de acuerdo en el transcurso de un tiempo, de una época. Bueno, muchas gracias. A continuación haremos la entrevista a la persona adulto mayor frente a la pregunta ¿qué es cultura? Entonces, por favor, nos da su respuesta. Para mí tengo que cultura es el conocimiento que uno tiene para saberse comportar en la sociedad, de acuerdo a los valores que le hayan infundido a uno en su familia. Bueno, muchas gracias. A continuación haremos la entrevista frente a la pregunta ¿qué es cultura? A la estudiante universitaria. Por favor, nos da su respuesta. Cultura son las tradiciones y enseñanzas que nos dejan nuestros ancestros que se van transmitiendo de generación en generación y varía según las regiones y los pueblos. Bueno, muchas gracias. Cultura es la razón social y la categoría de los conocimientos educativos que tenemos cada uno para tratar a los demás y características positivas. La cultura es la cual abarca todas las expresiones, rituales, prácticas, maneras de ser, tipos de vestimenta y todo lo relacionado a una sociedad, lo cual lo hace única y diferente del resto de comunidades, ya que cada una posee una propia cultura. Para mí cultura es el conocimiento adquirido a través del estudio, de las lecturas, del trabajo. También es como el conjunto de ideas, comportamientos políticos, sociales. Eso es para mí cultura. Se entiende como el conjunto de manifestaciones de un pueblo, desde el aspecto político, económico, social. Más que todo, pues lo vemos en la parte de las manifestaciones artísticas de un pueblo, sus fiestas, sus formas de pensar, sus costumbres, sus tradiciones, sus comidas, sus vestidos. Eso hace que un pueblo se diferencie de otro, ¿no? Pues por ejemplo tenemos la cultura paisa diferente a la cultura boyacense, la cultura de los alemanes diferente a los de
Colombia, por decirlo así, la cultura de la costa pacífica con el del interior. Entonces, cada cultura tiene sus aspectos específicos que lo diferencian, lo identifican, lo hacen autóctono y da a conocer lo mismo. De la cultura depende también como la personalidad de cada uno de los individuos que pertenecen a una sociedad, ¿no? Porque cada sociedad tiene su cultura y los identifica con aspectos específicos, y es con lo que nos conocen en otros países. Por ejemplo, Colombia también, dentro de su cultura, además de su gastronomía, una parte importante de la cultura de Colombia es nuestras artesanías. Es una parte cultural de Colombia: el sombrero volteado, las mochilas guayú, las mochilas arahuacas, las artesanías en Boyacá, de Ráquira. Entonces, cada pueblo, en conclusión, pues tiene sus características que lo hacen diferente del otro. Sus ancestros también es parte de la cultura, las herencias, los legados que le han dejado los antepasados. Nosotros, por ejemplo, el maíz, en Boyacá, los muiscas es parte de la cultura que nos han dejado, y de ahí todos los derivados que actualmente comemos del maíz, ¿no? Entonces, eso hace que nos identifique a cada sociedad de un grupo a otro. Cultura. Cultura no solo es conocer y leer, sino también comportarse, investigar, conocer otras, como investigar sobre otros países, sobre la geografía, las religiones, ¿qué más es cultura? Como saber algo de música, de pintura, todo eso forma parte de la cultura. Manuel Sigman, considero que para hablar de cultura política pues es necesario tener claro el concepto de la cultura como todo aquello que el hombre piensa y hace y que se convierte a través del tiempo y la historia en patrones culturales para los individuos sociales. Entonces, desde este punto de vista... Buenas noches, mi nombre es Héctor Fabio Rivas Martínez. Soy profesional en psicología y actualmente ejerzo como docente universitario. Para mí la cultura es el conjunto de costumbres, rasgos y demás características que identifican una sociedad o identifican una comunidad. La cultura hace parte de lo que es la sociedad actual y es la que nos deja los legados para que puedan trascender con los años y se perduren las tradiciones de un pueblo. Soy estudiante de psicología de la Universidad Minuto del segundo semestre. Para mí el concepto de cultura ciudadana hace relación a cómo nosotros como ciudadanos, parte de nuestro país, buscamos entender las reglas que nos rigen en nuestra sociedad y aceptarlas. Por lo general nosotros vemos la cultura política, por las noticias, nos enteramos de cómo está en el Congreso, de cómo está en los diferentes entes que nos rigen. Eso es lo que se entiende por cultura política. Cultura es el ser de una persona según el lugar donde venga, según su tradición, según su familia, a lo largo de la vida, lo que iba manejando, lo que iba llevando, y el ser y el expresar de las personas. Eso viene siendo para mí la cultura. Buenas tardes. Para mí la cultura es como la carta de presentación, la hoja de vida de cada persona con la cual se identifica ante el mundo, con la cual se muestra ante las demás personas y en su entorno. Es el hacer propio de los pueblos, es el conjunto de tradiciones, de culturas, de ideas de mundo que tiene un pueblo, un país o una región. Yo consideraría que cultura es la expresión más identitaria que tiene un territorio. Cultura va más allá del ejercicio artístico, de las facultades intelectuales o sociales que tienen las personas, y se convierte más bien en una construcción colectiva que identifica un pueblo. Después de haber escuchado los testimonios de nuestras personas, incluyendo un joven estudiante, una joven universitaria, una docente de ciencias sociales y un adulto mayor, concluimos que
Todos los individuos, sin importar edad, profesión, raza, género, religión, entre otros, comprenden el término de cultura desde diferentes miradas, la cual es entendida como las formas de expresión y comportamiento de los seres humanos, teniendo en cuenta la educación, saberes, creencias, costumbres y pautas de conducta de cada grupo social. Muchas gracias.